Bueno, la clase de hoy va a ser de shock hipovolémico. Primero vamos a definir shock hipovolémico. Esto se debe a una pérdida sanguínea importante y rápida que se va a asociar a una inadecuada perfusión y oxigenación tisular. Es causado principalmente por trauma o en pacientes que se someten a una cirugía. El shock es un estado patológico de hipoperfusión tisular e hipoxia tisular que va a estar caracterizado por el aporte insuficiente de oxígeno y otros sustratos metabólicos esenciales para la integridad celular y el adecuado funcionamiento de los órganos vitales. En el caso del shock hemorrágico, la hipoxia celular es desencadenada por la hipovolemia secundaria a la hemorragia, con caída del retorno venoso y posteriormente el gasto cardíaco. Que se mantenga este estado va a provocar una falla orgánica múltiple y un shock irreversible. Puse un cuadrito con las fases de la hemorragia. Esto lo que nos intenta mostrar es digamos, la relación que hay entre el consumo de oxígeno y la oferta de oxígeno y cómo va a ir afectando esto en las distintas fases. Hay 4 fases en las que en un principio la oferta y la demanda de ATP es la misma y lo que hace el cuerpo es una redistribución del flujo sanguíneo, una fase 2 en la que la oferta y la demanda de ATP sigue siendo igual y lo que procede a hacer el organismo es un reclutamiento de capilares, una fase 3 en la que ya empieza a haber una menor oferta de ATP, es decir, hay menos oxígeno, ¿sí?, del consumo que está necesitando el cuerpo, y empieza el metabolismo anaerobio. Y una fase 4 en la que la oferta de ATP del cuerpo es mucho menor a la demanda y comienza un metabolismo anaerobio en la que vamos a tener salida de sodio y potasio, despolarización de membranas, entrada de calcio a la célula, ruptura de membranas y muerte celular, que va a conllevar a todas una serie de cuestiones que las vamos a conversar ahora en el resto de la clase y cómo vamos a actuar en consecuencia. Bueno, a partir de esto vamos a hablar de dos conceptos que ya hemos conversado, que son el de hemorragia masiva y el de transfusión masiva. La hemorragia masiva podemos definirla de diferentes maneras, ¿sí? La podemos contabilizar como una pérdida sanguínea mayor de 150 mililitros minuto durante más de 10 minutos, o como la pérdida de un volumen sanguíneo en 24 horas o del 50% de la volemia en 3 horas. Y el término de transfusión masiva se define como la transfusión de la mitad de la volemia en 4 horas o más de un volumen sanguíneo en 24 horas. Todo lo que vamos a hablar ahora, en mayor parte lo saqué de la guía europea del manejo de hemorragia masiva y de coagulopatía, que habla bastante de trauma, eh, que en realidad es una de las mayores causas de sangrado, y en nuestro hospital también es una de las principales causas de sangrado, así que me guié bastante por eso. Inclusive el resto de los papers que leí, una de las principales bibliografías era esta guía, y hay 5 ediciones, o sea, todos los años la fueron actualizando, y la realidad que en cada año no había muchos, o sea, no había muchas más actualizaciones. Eh, Así que bueno, para que sepan, y yo fui poniendo las recomendaciones que grado eran, y al final también puse un resumencito para que lo tengamos y sepamos lo que estamos haciendo, qué nivel de evidencia tiene. Bueno, en cuanto a las etiologías, como dije recién, el politraumatismo es la principal causa y la más frecuente, la cirugía cardiovascular, la hemorragia postparto, las hemorragias digestivas y la cirugía hepatobiliar. Bueno, una de las principales cosas que tenemos que hacer cuando estemos ante un shock hipovolémico es la evaluación de la extensión y o la gravedad de la hemorragia. Lo fundamental es el examen clínico y la escala de predicción de transfusión masiva a través de la escala TASH, ¿sí?, que tiene una alta sensibilidad y de especificidad,
Y otra escala que podemos usar, que no tiene parámetros de laboratorio que retrasarían nuestro accionar, es la escala ABC, que también nos va a hablar de la activación de un protocolo de transfusión masiva. Incluyen la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y el examen clínico. Ahora las vamos a ver. Bueno, entonces como valoración inicial, una de las escalas que vamos a ver es la clasificación clínica del shock según ATLS, ¿sí? Que va a evaluar severidad y extensión de la hemorragia según la pérdida de volumen. Según la guía británica, es una recomendación 1C y 2C. Entonces vamos a dividir el shock en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, según la pérdida de sangre, ¿sí? En mililitros, la pérdida de sangre en volumen plasmático, según la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, según el débito urinario, 100 mililitros hora, y según el estado mental del paciente. Bueno, no voy a nombrar cada uno, pues va a ser muy extenso, repetitivo y no nos va a quedar nada, pero es fácil tenerlo, buscarlo. La mayoría de los PAP de sangrado, transfusión, shock, lo tenemos y lo podemos consultar rápidamente, eh, evaluar al paciente, ver cuánto está sangrando y determinar, según la hemorragia que tenemos, cómo actuar. Esta es la escala TASH, ¿sí? Que puede llegar de 0 a 31 puntos, ¿sí? Y ya, si el paciente tiene una puntuación de 18, va a corresponder a una probabilidad del 50% de recibir una transfusión masiva. Y en este caso, la escala TASH va a evaluar el nivel de hemoglobina, exceso de bases, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, líquido libre abdominal, si tiene o no fractura de pelvis o fractura abierta de fémur y el sexo. En este caso, esta es una escala que va a combinar tanto valores de laboratorio como, digamos, signos clínicos, el tipo de lesión que tenga el paciente y el sexo. Es una escala que abarca, digamos, otros factores y que tal vez sí requiere de un poco más de tiempo por el tema del laboratorio. Pues está la escala ABC, que sí es una escala rápida, evalúa si tiene el paciente un mecanismo penetrante, la presión arterial sistólica menor a 90, frecuencia cardíaca, y si tiene líquido libre abdominal, valorado por ecografía. En este caso, si el paciente o la paciente tiene una puntuación igual o superior a 2, se considera ya un predictor de riesgo para transfusión masiva, si tiene una sensibilidad de un 76% y una especificidad de un 70%. Y rápidamente también la podemos hacer. En este caso sería para un shock hipovolémico en caso de trauma. Bueno, los objetivos que nosotros tenemos que tener en claro a la hora de evaluar a un paciente con shock hipovolémico son restaurar el volumen de sangre circulante, recuperar el tono vascular, mantener una perfusión tisular adecuada y evitar la hipotermia, la acidosis metabólica, la hipocalcemia y la coagulopatía. Que son cosas que ahora vamos a ver que va a atender el paciente eh, con shock hipovolémico. En cuanto a la monitorización, ¿sí? Vamos a tener dos grandes grupos, ¿sí? La monitorización no invasiva, que sí o sí vamos a tener que contar con electro, oximetría de pulso, tensión arterial cada 5 minutos, temperatura fundamental en estos pacientes y capnografía. Y en el caso de una monitorización invasiva, ¿sí? Si tenemos tiempo, si podemos, línea arterial, ¿sí? Para monitoreo continuo de la presión arterial y toma de muestra. Diuresis, ecocardiograma si podemos, y saturación venosa central también es muy útil porque es un buen marcador
de perfusión tisular. En cuanto a los objetivos de tensión arterial, el objetivo de presión sistólica es de 80 a 90 hasta que la hemorragia se haya detenido, ¿sí? Más que nada después de un traumatismo, sin lesión, y una presión arterial media mayor a 80 en pacientes con shock hemorrágico combinado, o sea, si tiene lesión múltiple o si tiene un TEC grave. En caso de que el aporte de volumen no sea suficiente para poder lograr estos valores de TA, podríamos ya incorporar vasopresores, o sea, esa sería la indicación por el riesgo de hipoperfusión de órganos vitales. Estas recomendaciones están dadas por la guía que hablé hoy y es una recomendación grado 1C. Esto incluye al concepto de hipotensión permisiva, ¿sí? Para no aumentar el riesgo de sangrado, pero para mantener la perfusión de los órganos vitales. Equilibrio entre una cosa y la otra. Bueno, acá es lo que hablábamos recién, ¿sí? De hipotensión permisiva. Y si no lo alcanzamos con la reposición de volumen, eh, añadir un vasopresor, y acá les dejé un cuadrito con las drogas que usamos siempre, que nosotros tenemos, que también es el cuadrito que usamos siempre, así que no vamos a repetir la dosis de cada droga, pues ya las sabemos y las tenemos. Bueno, unos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta es la hipotermia, ¿sí? Que está definida como una temperatura corporal central de menos de 35 grados centígrados, y esta está asociada con acidosis, hipotensión y coagulopatía en pacientes gravemente lesionados. Esta es una recomendación 1C. Está asociada a una disminución del metabolismo hepático, lo que conlleva una disminución de la producción de los factores de coagulación, disfunción plaquetaria e inhibición de las reacciones enzimáticas de la cascada de la coagulación y fibrinólisis. En consecuencia, esto nos va a generar un aumento del sangrado y de la necesidad de transfusión y un aumento de la mortalidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, calentar los fluidos que le vamos a administrar, ¿sí? Todos los fluidos que le pasemos al paciente los vamos a calentar, y intentar calentar al paciente con calentadores externos, mantas térmicas o con los recursos que nosotros contemos. En cuanto al control del sangrado, tenemos que hacer, esto ya no es parte nuestra, sino del equipo quirúrgico, ¿sí? De los cirujanos, un control quirúrgico de sangrados, y por más que nosotros le pasemos sangre, que le pasemos fluidos, que nada, nos encarguemos del resto, si el sangrado no para de manera quirúrgica, el paciente en shock no va a mejorar. Debemos minimizar los tiempos quirúrgicos, realizar un control de daños, ¿sí? Determinar los puntos de sangrados y muchas veces realizar una resolución parcial hasta reanimar al paciente. ¿Sí? Hablaba que muchas veces, si el paciente estaba muy chocado, eh, tal vez realizar, por ejemplo, un packing, ¿sí? O lo que el cirujano considere, hasta reanimar al paciente y después continuar con la cirugía de resolución final. Bueno, en cuanto a la fluidoterapia, ¿sí? Inicialmente están indicados los cristaloides isotónicos, como el Ringer, excepto en el caso de que sea un TEC grave, ¿sí? Que podemos usar soluciones hipertónicas, pero nunca retrasar la administración precoz de hemoderivados, ¿sí? En cuanto a la administración de los coloides, inclusive en las últimas guías, no está ni demostrado, ni está, o sea, la verdad no hay ninguna, o sea, no hay bibliografía que diga que aumenta el daño renal o no. Así que sobre eso, la verdad, no encontré nada. Sí, lo que dice es que pasemos cristaloides hasta, bueno, lo puse más adelante, así que ahora les digo qué cantidad podemos pasar, pero dice que preferiblemente usemos cristaloides y que no retrasemos la administración de hemoderivados.
no sería de elección pasar coloides, aunque no está demostrado que aumente la mortalidad ni el daño renal. Acá puse para recordar cómo hacer el cálculo de las pérdidas sanguíneas permisibles, ¿sí? Y lo que debemos hacer es calcular el volumen sanguíneo estimado, ¿sí? Eh, es una cuantita rápida, hacemos 70 por el peso del paciente. Eso lo multiplicamos por el hematocrito inicial del paciente menos el hematocrito mínimo que nosotros consideremos que vamos a esperar para ese paciente, dividido el hematocrito inicial. Eso nos va a dar un valor que va a ser la pérdida sanguínea permisible, y el volumen sanguíneo a transfundir va a ser eso menos lo que sangró. Y con eso vamos a sacar los valores de lo que vamos a transfundirle entonces a nuestro paciente. Lo puse acá y lo dejé, pero lo tenemos en nuestra fichita de- del checklist o del recuerdo, no me acuerdo en cuál, así que también la podemos consultar todo el tiempo, están todos los gráficos. Bueno, volviendo a la fluidoterapia, una vez que ya calculamos las pérdidas permisibles, cuánto tenemos que transfundir y demás, igualmente lo primero que tenemos que hacer, si el paciente está sangrando y si está en shock hipovolémico, es en adultos hasta 1 litro de cristaloides, en niños le pasamos 20 mililitros kilo, ¿sí? Entonces los cristaloides son de elección para reponer volumen inicialmente, debemos recordar que no son hemostáticos y que no transportan oxígeno, y ojo con el aumento del ATA, como dijimos hoy, dificulta la hemostasia y no es real, digamos. Por eso está el concepto de hipotensión permisiva. Y en cuanto a los coloides, lo que dije hoy, no hay evidencia que beneficie su beneficio por sobre los cristaloides, eh, y tampoco se sabe nada sobre la función renal. Y en cuanto a los glóbulos rojos, son el tratamiento principal para la reanimación en el shock hipovolémico. Recordemos que tienen la misma cantidad de hemoglobina que la sangre, pero sin plasma, así que tiene un hematocrito del 70%, una unidad aumenta aproximadamente 1 punto la hemoglobina y 3 puntos el hematocrito. Agrupamos al paciente, si podemos, y si no conocemos grupo y factor, pasamos en un primer tiempo cero negativo, si tenemos que pasar plasma, AB. Y en cuanto a los hemoderivados, como vimos en la clase de transfusión o de politrauma, utilizamos la regla 1-1-1 en transfusión masiva, ¿sí? Pedimos un pack de transfusión masiva de 666, 6 unidades de rojo, 6 de plaquetas, 6 de plasma, y luego vamos a guiar la transfusión por objetivos, ¿sí? O sea, no vamos a pedir las unidades según qué pruebas de laboratorio tengamos, en el caso de un shock, ¿sí? Pero sí, una vez que ya tenemos todo eso y ya lo estamos transfundiendo, vamos a continuar nuestra reanimación eh, guiándonos por las pruebas que tengamos. Esto es una recomendación 1B, ¿sí? Según la guía europea, y lo que se recomienda es un objetivo general de hemoglobina de 7 a 9. En cuanto al recomendan un RIN menor a 1,5 con TP mayor a 70. En cuanto a las plaquetas, más de 50.000, pero en el caso de un TEC o trauma múltiple mayor a 100.000. Recordemos que una unidad aumenta aproximadamente 10.000 plaquetas, pero lo que decía la guía era que la respuesta era muy variable según cada paciente. En caso de que tengamos que pasar crioprecipitados o fibrinógeno. Esto va a ser si el paciente tiene un hematocrito menor a 70, si tiene un ácido láctico mayor a 5 o si tiene una presión arterial sistólica menor a 90 con un exceso de base menor a 10. Debemos pasar de 15 a 20 unidades o 4 gramos de fibrinógeno. El resto de los factores de la coagulación, lo que decía era que no estaban indicados, excepto que el paciente tenga alguna coagulopatía de base, ¿sí? O algún déficit específico, pero no están indicados ante un sangrado de las etiologías que mencionamos previamente.
Algo que sí es importante es solicitar el lactato, ¿sí? El ácido láctico, para evaluar el shock, que es un muy buen marcador de perfusión tisular, ¿sí? Porque el lactato es producido por la glucólisis anaeróbica, que es un marcador indirecto de la deuda de oxígeno, de la hipoperfusión tisular y por ende de la gravedad de la hemorragia. Los estudios demostraron que los pacientes con un lactato menor a 2 dentro de las 24 horas sobrevivieron y que la supervivencia fue disminuyendo a un 77% si la normalización se produjo dentro de las 48 horas y a un 13,6% si, si el lactato estaba elevado por encima de 2 durante más de 48 horas. Lo que sí tenemos que tener cuidado es en los pacientes alcoholizados, porque el metabolismo del etanol influye en la conversión de piruvato a lactato por la lactato deshidrogenasa, entonces aumenta el lactato en sangre. Entonces en esos pacientes ya no va a ser tan específico. Bueno, bueno, en cuanto al control de la coagulación, hay distintos factores que influyen y son la hipotermia, la acidosis y el shock, que ya hablamos, que lo que van a hacer es inducir a la fibrinólisis y la activación enzimática. Después está la pérdida de los factores de la coagulación por el mismo sangrado y por otro lado la dilución que generamos nosotros eh, con el volumen que estamos dándole al paciente. ¿Sí? Entonces hay un montón de factores que influyen sobre la coagulación, por eso es importante que hagamos, digamos, un control sobre la misma, tanto a través de las pruebas de laboratorio como en un principio con la transfusión de los hemoderivados. Ay, se me pasó. Bueno, y otra cosa importante es que solo el ROTEM podría darnos objetivos para la reposición de los factores de la coagulación. Esto en cuanto a, hablando del momento, ¿sí? No debemos esperar alteraciones en las plaquetas, en el TP y demás para reponer, sino que debemos reponer empíricamente. Sí, después para hacer un seguimiento o una reanimación por objetivos, pero en el momento no tenemos que esperar, ¿sí? A que baje el TP, las plaquetas y demás, porque eso va a tardar. ¿Sí? Solo el ROTEM nos podría dar una alteración de la coagulación como para decir, bueno, tenemos que reponer. Ya sabemos que todo eso va a pasar, así que nos tenemos que adelantar a esa situación. Bueno, esto lo voy a explicar acá con un cuadrito, ahí lo ven ustedes, que en realidad habla de la coagulopatía en trauma, que está dada por distintos factores. Por, digamos, los factores previos del paciente, ¿sí? Ya sea la edad, las comorbilidades, medicación previa por el mismo trauma, ¿sí? Por la lesión, la hemorragia, el estado de shock, ¿sí? La hipoperfusión, la inflamación, la fibrinolisis, el estado de hipotermia, acidosis, los factores de coagulación y demás, y que todo eso genera coagulopatía. Así que este cuadro en realidad resume todo lo que estuvimos charlando recién. No sé si alguien hasta ahora tiene algo que aportar o preguntar. No, bueno. Siguiendo con la guía y lo que tenemos que hacer ante un shock hipovolémico es no olvidarnos del ácido tranexámico, que es una recomendación grado 1A, ¿sí? Sigue estando indicado administrar 1 gramo de carga en las primeras 3 horas de un sangrado masivo y luego 1 gramo en las siguientes 8 horas. Otra cosa que tenemos que hacer es corregir la hipomagnesemia y la hipocalcemia, más que nada por la transfusión de los pacientes, ¿sí? Y monitorizar el calcio iónico, ¿sí? Tiene que ser mayor a 1. En caso de que no lo sea, gluconato de calcio, 15 a 30 miligramos kilo. Y algo que es importante, que tal vez nosotros acá en quirófano no lo llegamos a hacer, pero bueno, una vez que la hemostasia se haya normalizado y el sangrado sea controlado, debe iniciarse la tromboprofilaxis, porque se genera un estado protrombótico luego de una hemorragia masiva. eh, Así que eso es una recomendación 1B también muy importante. Y en el caso de la desmopresina, deberíamos evaluar la administración en pacientes que estén sangrando
que tengan la enfermedad de von Willebrand, urémicos o tomadores de aspirina. Y la dosis es de 0,3 microgramos kilo. Bueno, y en cuanto a la reanimación tardía, eh, ¿cuáles serían nuestros objetivos? ¿En base a qué nos guiamos? ¿Qué miramos en el monitor? ¿Qué miramos en el laboratorio? En sí, lo que decían las guías es que los signos vitales ya iban a ser poco confiables y muy variables, ¿sí? Porque tal vez íbamos a tener un paciente que le pasamos un montón de volumen, que lo tenemos con vasopresores, entonces iba a ser muy variable y poco confiable tal vez lo que estemos viendo en cuanto a la perfusión tisular. Tal vez tenemos un paciente con una buena presión arterial, pero que está con vasoconstricción, con la presión arterial alta, o normal, pero que los órganos no están bien perfundidos. Lo mismo tal vez pasa con el estado ácido-base, que podría estar eh, modificado, por ejemplo, por la ventilación mecánica, ¿sí? Porque el paciente está en RM. Entonces podríamos estar generando alguna modificación con eso. El ácido láctico, lo que decía, como mencioné anteriormente, es que es un buen predictor de mortalidad, así que sí nos podemos confiar de eso para ver cómo va el paciente, cómo está perfundido, ¿sí? Porque nos habla eh, de cómo están perfundidos los tejidos. En cuanto al gasto cardíaco, si tendremos un catéter de Swan-Ganz o un gileo o un ecocardio, ¿sí? Eh, es más confiable, y la saturación venosa central nos habla realmente de perfusión tisular y nos va a hablar de cuánto oxígeno realmente está llegando a esos tejidos y cuánto no. Así que sería lo más confiable. Eh, Eso en cuanto a la reanimación tardía y cómo guiar el seguimiento. Acá lo que hice fue poner las recomendaciones, que son todas las que estuvimos charlando, y para que vean qué grado de evidencia tiene, que es todo lo que en todas las clases vimos, lo que les puse y lo que solemos hacer. Así que está todo muy bien. Las puse todas para que las vean. No las vamos a nombrar de nuevo. Este es el algoritmo que está bastante resumido, pero nada, lo primero que tenemos que hacer como toda urgencia es comunicar al equipo, pedir ayuda, definir un líder. El objetivo inicial de TAM es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, después debemos individualizar. Podemos tolerar una menor tensión arterial media si la hemorragia está no controlada y no existe traumatismo craneoencefálico. La fluidoterapia, una carga de fluidos y evaluar, principalmente soluciones cristaloides y valorar, bueno, acá dice otros expansores, individualizar fluidoterapia. Eso lo que hablamos es que preferiblemente cristaloides y enseguida rojos. Eh, Ecocardio, sí, presión arterial invasiva y catéter venoso central, si no responde a medidas iniciales o vasopresores. Vasopresores y una respuesta a volumen, eso sí. Inotrópicos, si hay mala contractilidad asociada. Guiar la terapéutica, monitorizar la respuesta a fluidos, pedir un lactato, valorar, bueno, monitorización hemodinámica invasiva, que es lo que hablábamos recién, y valorar soporte, bueno, mecánico en casos de shock refractario. Y acá hay otro algoritmo que también habla de lo mismo, ¿sí? Informar al equipo, identificar un líder, el bolo de líquidos primero, colocar acceso venoso grueso o considerar acceso intraóseo venoso central, los vasopresores, posición de tren, FIO al 100, intubar, obviamente, si acá como ven, esto que habíamos hablado en una clase con Marce, primero prioriza las vías y la expansión y después la vía aérea. En vez del ABC es el ACB. La ayuda quirúrgica y el control del sangrado, la transfusión y el manejo. Y, bueno, acá me pasé uno.
el control de la temperatura, la línea arterial, diuresis, los laboratorios, para guiar el manejo de las transfusiones, y el ácido tranexámico. Después acá hace referencia, todo esto son los objetivos, que son los que ya hablamos de los valores de cada uno, así que no los voy a repetir porque es súper redundante. Y nada más, no sé si tienen alguna pregunta o algo que aportar.